Oye, esta cuestión... Estoy en el punto, chiquillos, de no sé si cortarme el pelo o dejármelo largo y con una moña como alguna vez lo tuve. Mira, hoy día llegué un poquito atrasado porque me demoré en peinarme, así que yo creo que una de las cosas que llegué un poquito minutos, por eso me demoré en peinarme y sacarme el pelo. Francisco, cuando volví a Argentina yo te traje bastante champú de regalo. Sí, ya Espero lo que lo hayas Lo utilizado. ocupé, ya lo ocupé. Muy bien. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aquí estamos, amigo, pensando en que quizá un barbero podría ser la solución. Un barbero. A duda, claro. Edu, te extraño. Era mi barbero que cambió de rubro. Ahora casi manicure. No, lo felicito. Se puso a estudiar ingeniero en prevención de riesgo y está ahí manteniendo a su familia desde ese rubro. El mejor barbero que he conocido. Edu, te mando un saludo. Dale un beso ahora. Muy bien. Yo aprovecho de saludar a mi barbero. Estaba buscando está en Instagram como Nico Cut Barber. El Nico, grande Nico. Joder, Nico. Gran valor en Nico el barbero. Así que yo también como todos saludan a sus barberos, yo saludo a mi barbera. ¿Qué te parece? 7 años cortándome la barba con ella. A Diana, mi querida barbera que sigue en Instagram. Ella es una de las pioneras de la barbería acá en La Serena. Sí, ha hecho escuela. Ahora una colombiana, sequísima. Y 7 años que me corto con ella. Ella fue una de las pioneras que puso su tienda, ¿alguna recuerda? Una barbería que se llamaba Scarface, allá en Cerro Grande. Sí. Ella empezó administrando esa, no era la dueña, pero administraba esa, las barberías, y de ahí empecé cortándome con ella. Fíjate que tocaste un tema súper interesante porque salgo en defensa de los hombres. Fíjate que 7 años, dices tú. Yo con Edu, desde que conocí a Edu en su primera barbería, hasta que dejó el rubro. Y usted, Rodrigo, le hizo propaganda ahí a su barbero que es porque está con él. Sí. No tenemos problema con la fidelidad nosotros. O sea, yo soy hincha de la Universidad Católica desde que tengo memoria y me voy a morir así. No hay problemas con la fidelidad. El producto que se entrega es el mismo que se mantiene en el tiempo con la barbería, parece, ¿no? Sí. Fiel. Y ella sabe, yo llego y me siento nomás. Sí. Ella sabe qué hacer. Y es un rito interesante. Para mí es un rito muy importante. Es un rito. El Nico empezamos en otra barbería que estaba acá en Balmaceda, cuando él trabajaba ahí, y después se independizó. Y yo pasé por una especie de crisis existencial del pelo y no sabía qué hacer. En realidad que estuve bastante acongojado. Buscaba qué envidia, güey. Buscaba en redes dónde estaba el Nico. Me generó. Y un día le conté esta situación que casi me llevó al desvelo a una persona que me atendió en una barbería. Y me dice, yo lo conozco. Me dice, sí, el Nico se independizó. Y me da los datos del Nico. Ya llega. Y el Nico trabaja en San Juan, arriba. Allá tiene su local. ¿Qué te parece? En su casa, ¿sí? Así que bueno, eso es el rito del pelo. Ustedes yo, que nos escuchan. Yo el rito de la barba. De la barba. Tú el rito del pelo, yo no tengo pelo. Los que nos están viendo, no sé si dejármelo así a los Fito Páez, Andrés Calamaro, o dejármelo largo y tomarme una moña, o sencillamente cortarme el pelo. Déjenlo en los comentarios. Chiquillos, y nos volvemos a juntar acá en el mejor espacio que podamos encontrar. ¿Dónde? En el pizarrón de Prometeo. Bien, aplauso. Vamos a hacer clases entonces. Bien. Oye, hagamos un recuento un poco. Rodrigo, ¿por qué este programa se llama El Pizarrón de Prometeo? Mira, buen recuerdo. Es una especie de alegoría de recuerdo del fuego. El fuego como elemento sagrado, como este acto prometeico de cuando Prometeo toma este fuego sagrado y lo coge a los dioses y lo entrega a los humanos. El conocimiento está en el fuego, ¿cierto? Exactamente. ¿Cierto? Hay un simbolismo ahí entre que el fuego, que uno de los sentidos que pueda tener el fuego, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento, el fuego era la entrega del conocimiento. Y me parece tremendamente importante porque ¿por qué no pudo haber tomado el agua del Olimpo y haberla entregado a los humanos? ¿Cierto? ¿Por qué no pudo haber tomado el oro del Olimpo? ¿Por qué no pudo haber tomado otra cosa, sino que toma el fuego? ¿Qué tiene el fuego en este caso? Que si lo vemos de una perspectiva histórica, siento yo que el fuego, 1, es energía. 2, es luz. 3, es renovación. Fíjate. Desde la perspectiva histórica. Ya. Es luz. Es luz. El fuego es luz. Es renovación. Porque tú quemas algo, renuevas. Vuelves a la ceniza, quemar algo, cuando incineraban antiguamente,
los cuerpos era una renovación, ¿cachai? No era una cuestión, hoy vamos a quemar por quemarlo, no, es una renovación. Si nos vamos al mundo andino, la renovación del fuego, el fuego significa una renovación en la tierra, ¿cachai? Entonces, desde el punto de vista histórico, lo vemos de esa forma, es renovación, es luz, fuertemente, porque de los primeros homínidos que llegaron a pisar la tierra en los primeros tiempos, muchos dicen, si los homínidos, el fuego fue descubierto, pero yo digo lo contrario, los homínidos encontraron el fuego, después descubrieron para qué funcionaba, para qué servía, pero el fuego fue encontrado. Oh, interesante, ¿eh? ¿Comprenden? Está súper interesante. Sí, sí. Y desde un punto de vista científico, César, ¿qué...? A ver, el fuego, como muchas personas tratan de meterlo dentro de alguno de los estados de la materia. ¿Ya? O sea, claro. ¿cierto? ¿Será sólido? Claramente no. ¿Será líquido? ¿Será gas? Que son los tres que nos enseñan desde muy pequeños, sólido, líquido, gas. Hay otros estados de la materia, como lo que es el plasma, el condensado de Bose-Einstein. Los estudiamos desde la física, se aplican un poco en la química también. Y muchos sitúan al fuego en el plasma. No obstante, fíjate que es súper interesante lo que voy a decir. Cuando hablamos de materia, estamos hablando de composición de átomos. ¿Ya? Átomos componiendo algo. La materia se compone por átomos. El fuego no es materia. El fuego no es materia. ¿Qué es entonces? Es una manifestación energética. Y allí concuerdo con la visión histórica. El fuego es una manifestación energética cuando está pasando, por ejemplo, una rama, un tronco seco de árbol, ¿cierto? Se está transformando en ceniza. Hay una energía, hay un cambio químico allí, ¿cierto? Y está el fuego manifestándose allí. Y en este traspaso, en este cambio, ¿cierto? Hay una manifestación energética y se manifiesta en qué forma, nuevamente de acuerdo con la historia, en luz y en calor. Y hay calor, po. ¿Ya? Energía. Y hay un cambio. Es que ahí no nos metamos en eso. Ya. Ahí vamos a agarrarnos a combo. Ay. Así que ahí hay un cambio y tal como dijiste tú, Francisco, hace un rato atrás, el fuego desde la ciencia, tiene que ver con un renovar de un nacer nuevamente, un nacer de nuevo, ¿ya? Pero transformado en una cosa muy diferente. Yo siempre me imaginaba un poco a Demócrito, Leucipo, Epicuro, tremendos, ciertos filósofos, caminando en las orillas del mar Mediterráneo, Epicuro. tomando un poco de agua del mar Mediterráneo y tirándolo sobre una roca. Y decir, mira, el agua, uno de los 4 elementos fundamentales, se ha convertido en aire. Claro, el día de hoy sabemos que se evaporó, ¿cierto? Entendemos que hay un proceso. Pero antes teníamos un elemento transformándose en otro. Mira cómo el fuego, después de la hoguera, se transformó en tierra, ceniza. Y vamos haciendo el tránsito de un elemento en otro, pensando en los 4 elementos fundamentales de la naturaleza, en los que se creía siglos atrás. Y me hiciste acordar de... Disculpa, Pancho. No, te iba a preguntar algo. De Anaxímenes y Anaximandro, ¿Los presocráticos? Claro, y cómo ellos situaban el origen del universo. Eso te iba a preguntar a ti. En el concepto de Argé, que era el origen, el universo. Que creo que en algún momento, estábamos comiendo una hamburguesa con el Pancho hace como 2 años, en un verano también, y jugando super tenis. Y ahí estuvimos hablando justamente del concepto de origen. Y ahí me acuerdo que hablamos, porque recordaba tus comentarios acerca del rol de conversaciones ñoñas. Bueno. Exacto, sí, del rol del fuego en general en la historia. Y me hiciste acordar de eso, de justamente que una explicación cosmológica era el hecho de que el origen del universo estaba en los 4 elementos. Así y es. ahí el simbolismo del fuego es importante. Y en el fondo, porque me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, lo quiero leer literal, de la definición de la RAE de fuego. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Fenómeno caracterizado por la emisión de calor y de luz, generalmente con llama. Fíjate que dice fenómeno, sí. No dice objeto. Por eso. Fenómeno energética. Es un fenómeno. Justamente.
porque me hace sentido con esta insistencia que a veces la parte de la historia de clasificar al fuego según un estado de la materia. Y no, pues tú te das cuenta que después el desarrollo científico posterior primero distingue en esta adjetivos de luz y calor, Claro. que lo va a llevar desde hasta lo poético por una parte, Totalmente. lo literario, lo histórico, pero también del desarrollo de las ciencias duras, digamos, y cómo también va a tener un simbolismo, pero va a tener ese simbolismo cargado de evidencia. Así es, una manifestación energética, no un algo, no sí. un concreto, no un sustantivo. Sí, es ¿Cierto? cierto. Excelente. Pero hay una cosa importante, si volvemos y retomamos la parte histórica, los primeros homínidos y después el Homo sapiens, no sé, el hombre de Neandertal, que hoy día dicen que se cruzó en una arista con el Homo sapiens. Ujú. Obviamente el fuego fue un elemento que lo encontraron debido, puede haber sido un volcán, un rayo, ¿comprenden? Sí. Que producía el fuego en sí. Después estos homínidos, si lo vemos en un orden cronológico, comenzaron a descubrir ese fuego y después empezaron a realizar fuego. Es decir, aprendieron a hacer fuego. Y ese fuego, si lo vimos a parte histórica, ha sido un complemento de su vida porque, primero, ¿de qué sirve el fuego para la parte histórica? Para calentar, abrigarse. Segundo, mantener a los depredadores lejanos, animales, combatir. El fuego también se toma como un elemento también de guerra, de elemento de protección. Sí. De protección, y eso es súper importante. Muchos hablan del fuego, no es dañino, pero antiguamente el fuego es y sigue siendo en la historia un elemento de protección ante un rival, ante un depredador, si lo vemos de esa forma. Y déjame agregar un punto además a los que pusiste tú, Francisco, es respecto al procesamiento de nuestros alimentos. Pudimos asar las carnes. Qué rico, bueno. Carnes que en un momento determinado nos sirvieron para romper la capa lipoproteica de nuestro cerebro y evolucionar como humanos. Exactamente, porque una de las cosas evolutivas del ser humano es también nuestro proceso mandibular, po. La mandíbula se empezó a extender. La carne hizo que la mandíbula se extendiera, se abriera, empezaron a salir los colmillos, todo el proceso evolutivo. Entonces, de una forma, hay toda una conexión. Entonces, eso es interesante. Y también volvemos al punto que, como lo dijo César, el cocer alimento, el asar alimento, también el tema de lo social. ¿Y qué significa lo social el fuego? El hogar. Diste un punto. Y ahí llegamos al concepto de la hoguera, ¿cierto? ¿Cuál era la diosa del hogar y la hoguera? Según la mitología griega, era Hestia. Hestia. Hostia. Ojo, fíjate que Hestia no se menciona entre los 12 olímpicos. Hay un punto súper interesante. Pero la diosa del hogar y la hoguera, ahí desconozco si etimológicamente vienen de la misma raíz. Ya. Me acaba de hacer la pregunta a mi cerebro. Pero bueno, Hestia, la diosa del hogar y la hoguera, tiene que ver con esto que recién nos mencionaba Francisco, que es el calor, el abrigo, la protección, el estoy con los míos. Aquí estoy abrigado, ¿cierto? Exactamente. Al abrigo del hogar, ¿cierto? Sí. Entonces, como dato anecdótico, Hestia no es mencionada dentro de los 12 olímpicos porque le cede su lugar a su alumno estrella, llamémoslo así, Interesante. Dionisio. ¿Y Rodrigo consulta? Rodrigo. No sé, yo no me meto con Dionisio. Bueno. Usted, por favor. Usted Siempre es un fan de Dionisio. había un poeta, hay un poeta chileno que se llama Diego Maqueira, que siempre en una entrevista pues, le preguntan si él recordaba ciertas andanzas y aventuras ¿Dionisíacas? que cometía en tiempos de lozanía. Y él decía que eran tiempos dionisíacos. Parece que esos tiempos dionisíacos. Una buena respuesta. Entonces, ¿cómo tú ves el fuego, Rodrigo? Teniendo en cuenta lo que dijo César, que el fuego viene de la palabra del hogar, también se relaciona con fuego, y de hoguera en el centro, las tribus, los complementos, si la reunión familiar durante el fuego, si te das cuenta, tiene toda una relación. Sí, totalmente. Mira, me llama la atención, Francisco, porque ahí hay, desde el punto de vista literario, por ejemplo, hay manifestaciones del fuego como símbolo súper grande que me llaman la atención. Por ejemplo,
Hay una que me llama la atención que tiene que ver, que es una clásica, que tiene que ver con la que está presente en la Divina Comedia. ¡Ah, qué hermosa! Ya, Tremendo. No es de las mejores ediciones, Oye, usted- pero la referencia al libro es el importantísima, séptimo anillo, ¿ya? ¿no? Es muy buena recordar un poco esta idea de este viaje simbólico a través del infierno, del purgatorio y del paraíso, y que en gran medida es un viaje espiritual, es un viaje de moralidad, es un viaje de amor, de sabiduría, pero que también es un viaje que muestra que el infierno, que los círculos del infierno también se pueden... ocurren por un tránsito que a través del simbolismo, que uno de ellos es el fuego, y este tránsito no necesariamente es físico, sino que también es trascendental, sino que también es espiritual, sino que también es moral, y tiene que ver con esta idea de que nosotros nos vamos quemando cosas en nosotros mismos, y este quemar cosas en nosotros mismos nos hace que surjan otras cosas, como una especie de fénix, ¿ya? ¿Y por qué también? Va a ser relevante porque en el fondo también es una suerte de tránsito entre lo que el hombre hace desde su existencia hasta el vínculo con Dios. Entonces, este acompañamiento que hace Virgilio y que hace Beatriz nos van a permitir un poco llegar a un tránsito que va a pasar por distintos estados, y es un poco como es la vida. O sea, en el fondo vamos quemando versiones de nosotros, vamos viendo versiones de nosotros, y en una especie de visión que nos permite ir reconociendo nuestro error, cambiándonos, ¿ya? Y me parece que eso es muy bueno porque se muestra, hay una multiplicidad de sentidos, ¿ya? Esa es la primera que les quería comentar. Dije, uff, ya, aquí, oye, acá está súper presente. No, y partiste espectacular. A mí me encanta. Oye, es verdad que los simbolismos en realidad que expone Dante son profundos, son simbólicos, pero es como que si formulase un párrafo, uno lee un párrafo y hay muchas lecturas en torno a lo que tú lees. Chiquillo, consulta. Lo desconozco, por eso pregunto. Es verdad que Dante, cuando escribe este libro, piensa porque su mujer muere, tengo entendido, no sé, no lo desconozco. Esta es una copucha de aquella... La farándula. Farándula de la época. Farándula dantesca. Que él escribe Claro, la farándula dantesca. Farándula de los círculos de la muerte. Él escribe este libro que en relación, en la búsqueda de su mujer, y de decir, ¿dónde estará, en qué círculo estará mi mujer? Se dice, cuenta la copucha de la época, me llegaron por correo, que Dante escribe este libro porque anda buscando en qué círculo estará su mujer ya muerta. Sí. Una cosa así, yo Yo sé. jamás había escuchado, Sí. nunca había escuchado eso. Sí, es una de las cosas que desconozco aparecen yo, como, lo conozco. como hipótesis, como estos estudios, ¿cómo se llama? Filológicos. Parece como una posible interpretación. Interesante. Y me hiciste acordar de otra cosa. Hay un libro súper bueno que se llama Los misterios de la creación artística, de Stefan Zweig, y que él habla un poco, hace una recopilación de lo que distintas artistas, creadores de distintas áreas, plantean como importante a la hora de crear. ¿Ya? Y una de las cosas importantes que aparecen es el vínculo con la espiritualidad. ¿Ya? Que algo que es común, que por ejemplo alguien está, incluso la ciencia dura, ¿ya? Hay una manifestación y hay un vínculo con algo inexplicable, con algo divino en algunas ocasiones, que es como esta especie de descubrir que está presente también en el proceso creativo literario y artístico en general, ¿ya? Y bueno, teníamos la de Dante, que es una de las cosas que veíamos, y también hay otra lectura que me parecía innegable, que la recordé cuando estuve leyendo este libro, que es muy bueno, que se llama Fahrenheit 451, que hace un poco mención a que es hace referencia a la temperatura en la cual se comienza a quemar las hojas de papel, y en grados Fahrenheit, y cómo esta idea también se relaciona con la distopía que presenta la obra. En el fondo, que hay un tránsito acá en que estamos en un mundo donde leer atenta contra la normalidad, y que en realidad es un acto de terrorismo la lectura. Así es. Sí. Entonces existen bomberos, pero que no son los bomberos que evitan el fuego, sino que son los bomberos que propagan el fuego, que buscan el fuego porque queman libros.
Entonces, hay una idea. De hecho, hay una representación fílmica de un francesa súper interesante de Fahrenheit 451, pero muestra un poco cómo desde hace 50, 60 años el arte siempre cumple este rol de anteponiéndose al futuro, demostrando rasgos que van a ocurrir probablemente. Una y que realidad van anticipada. Exactamente, y que muestran que tienen una validez como súper profunda. Entonces, claro, leía este Fahrenheit y decía, ¡oh! De veras encontré. Y de hecho encontré varias cosas que eran como importantes y quería compartir dos con ustedes. Una, el sentido de que de la prohibición del libro y de que se formaba un grupo de intelectuales como a rescatar los libros, y había un grupo secreto, ya, porque estaba prohibido por ley leer, y se juntaban a leerse libros. Qué Y así espectacular. mantenían Qué la tradición. espectacular. Hay un rasgo ahí de rescate importante porque la tradición oral Igual interesante, es súper el ejercicio ese. interesante. Sí, súper interesante. Juntémonos a leernos libros. Bueno, Ya. sí, Jean-Paul, ¿qué libro te quieres que te lea? Maravilloso. Preguntémosle a nuestros alumnos. Alex, ¿qué libro quieren que le leamos? Interesante. Y eso se hacía mucho. Sí. Antiguamente en educación, la profesora se paraba y te leía un capítulo sí. y uno tenía que poner atención a ese capítulo y decir, ¿qué entendió? Sí. ¿Cuál era el sujeto? ¿Qué pasaba? Y esa lectura se ha perdido. Sí, se ha lo que perdido pasa- esa lectura. sí, ¿Se sí. acuerdan? Sí. La profesora leía. Y con el libro, y uno si tenía Tenía el que estar libro lo atento porque te traía, iban a si preguntar. si Sí, uno tenía el libro lo exactamente, traía, sí. si no, anda a buscar a la biblioteca, ¿o no? Sí. Y ahí uno tenía que sí. seguir la lectura. Yo quiero agregar dos cosas. Primero, estoy de acuerdo, se ha perdido mucho el leer. A mí me gusta leer libros, a mí me gusta leer, estar ahí, leer, me encanta eso. Sí. De hecho, me encanta tener debates ñoños. La gente se imagina que mis conversaciones giran en torno a la física y solamente a la física, la cuántica, la relatividad. Tienen razón. Pero también... A la terrenalidad. Siempre me ha gustado mucho. Tuve una conversación hace 2 días con Gabriela. Te mando un besito, Gabriela. Sobre cuál es su obra favorita de los hermanos Grimm. ¿Ya? A todo esto quiero finalizar, porque está conectado con nuestro tema central. Mi cuento favorito de los hermanos Grimm, por paliza, yo creo, es Hansel y Gretel. ¿Ya? Hansel y Ya. Gretel, lo que representa la casa de dulces y chocolates. Estamos hablando de hace siglos, ¿cierto? En un tiempo donde, Disney se toma de esto un poco y la bruja, la madrastra es mala, ¿cierto? Y hay mucho cuento de brujas. Brujas que en su momento fueron perseguidas Quemadas. y fueron quemadas justamente en 1692 en Massachusetts, particularmente en Salem. ¿Quién decía Massachusetts? El profesor Salomón. Salomón. El profesor Salomón. Otro profesor, lo vamos a invitar al pizarrón de Prometeo. ¿Ah? Exactamente, sí. Es para quedarle embarrada. La dejaste tirar y yo tenía que buscar. Claro, va a traer su papelógrafo, va a Y hacer una el suerte de... Y el cajarito, tu. Ya. Exactamente, Sí. ambos sí. ¿Y las brujas ya? Oye, volvamos con Salem. Y la bruja Sí. se quemaba. Hubo una casa de brujas terrible, una cantidad de gente que murió. Porque había una casa de brujas las cuales no eran remojadas, no eran aireadas, ni eran enterradas. Eran quemadas. Vuelvo a los 4 elementos de la naturaleza y cuando nosotros tenemos algún recuerdo que puede ser enterrado, pero cuando es enterrado algo puede ser desenterrado. Cuando lo tiras al aire es porque lo estás ventilando por todos lados. Cuando lo tiras al agua es porque lo estás en el fondo cultivando de alguna manera. Pero algo quemado es algo que realmente hasta aquí llegaste. Se acabó. Se empieza de nuevo, de cero. Incluso había culturas antiguas. Aquí el profesor Francisco nos puede orientar un poco. Tengo entendido que los mayas, pero usted es el experto, que cuando era el año nuevo, incluso daban vuelta a la tierra de la cosecha y la quemaban. Sí, pues lo sé. Para empezar Exactamente. algo nuevo. O sea, el fuego está presente. Como lo hablamos al principio, renovación. Po. Absolutamente. Renacer. Y para agregar y no quedarme atrás con la parte literaria que decía Rodrigo, quiero agregar 2 muy breves. Uno es de la insigne y mi favorita poetisa Gabriela Mistral, muy humildemente desde mi plataforma digo la más grande de todas, cuando ella recita El Valle del Elqui, con 100 montañas o más, que como ofrendas y tributos arden en rojo y azafrán. Muy bien. Encuentro hermoso eso. Y fíjate que Alejandro Sanz, el cantante, que ahora le dio por ser reggaetonero, Alejandro Sanz, ¿Te gusta Alejandro Sanz? el antiguo Sanz, Ah. sí, el antiguo Sanz, tremendo guitarrista, por su demás, un flamengo. Pensé que iba a nombrar a Arjona.
También es Continuamos, fanático. perdón. Sí, También sí. es fanático de Arjona. Converso. Arjona todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra. Exacto. Igual que Lope de Vega. Lope de, López de Vega. López de Vega. como Rodrigo. Sí, pues. Mira. López inverso. Sí, de Vega. Sí, sí. El poeta del cielo y de la tierra. Ya. Sanz, en una canción que se llama, no me acuerdo cómo, dice: yo te puedo decir cómo es una llama por dentro. Puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. ¿Ya? Habla de la llama como algo también renovador. O sea, he estado ahí en el mismo infierno. Sí. ¿Cierto? O el tártaro, si usted es griego. ¿Ya? En el lugar allí de cremación total. Sí, sí, de hecho me hiciste acordar una de las cosas una segunda cosa que les iba a comentar del libro a propósito de lo que tú dices, de este sentido de renovación, es que uno de los simbolismos es que tiene que ver con esta idea de sociedad vacía y cómo nosotros podemos despertar a partir de romper el molde y lo estructurado. Si bien una de las cosas que rescato de este libro de Fahrenheit es justamente esta idea de que lo social llega un minuto en que puede ser tan instaurado que si no revisamos lo que nosotros creemos sobre las cosas, nuestros sistemas de pensamiento, podemos darlos por hechos. Es muy peligroso no cuestionarnos la realidad, porque la damos por hecha, la entendemos como un hábito y eso limita las posibilidades de cambio. Entonces, claro, el libro nos dice, oye, si no hay un despertar, vamos a pensar que esto es común. Y me hace recordar que ahora en este último año, estos 2025 y esto que breve que llevamos de tiempo ha sido bastante socializado sobre los efectos que tiene en todo tipo de población, especialmente niños y adolescentes, el ver recurrentemente Reels. Sí. El estar horas y viendo videos cortos. Específicamente porque afecta los niveles de atención, como estas habilidades ejecutivas, los niveles de atención, y eso tiene una incidencia enorme en el deterioro de la concentración. Y es heavy, porque es muy común. Es muy común. Y ahí nos volviendo como a esta idea del fuego, de que los múltiples sentidos que tiene, por ejemplo, tú hablabas de Mistral, cuando describe un poco la labor docente, la Mistral habla mucho de cómo encender la llama, sí, de que este fuego interno es súper relevante, ¿ya? Y que de repente con este discurso de que la lectura es más técnica nomás, claro, todo lo que tiene que ver con la profundidad, con la emoción, pasaría como pasó, entre comillas, durante mucho tiempo a segundo plano, pero ya hemos visto que en el último tiempo ya es como, oye, no, esto no puede ser segundo plano, específicamente por la neurociencia. Y por ejemplo, en el caso de... Hay un poema que quería compartir con ustedes. Dale. ¿Ya? De Eduardo Galeano. A mí siempre me ha gustado mucho. Ella, la Galeana. Galeano. Y me gusta... Les quería leer brevemente un poema que se llama Fuegos. ¿Ya? Cada persona brilla con luz propia entre los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno, que ni siquiera se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Interesante. Sí, quería compartir ese poema con ustedes porque el simbolismo del fuego acá también está presente como algo que es inherente al ser humano, pero que enciende almas. Que si bien no es material, si bien no es comprobable, pero que sí enciende tu vida y puede guiar lo que tú haces en tu vida. Y lo voy a conectar con eso, porque cuando dice enciende almas, uno del simbolismo dentro del proceso histórico, como también lo dijo César, es que el fuego es poder. El fuego es un elemento, más allá de las antiguas culturas, que era un elemento sagrado. Eso estamos claros, es un elemento sagrado. Pero al tener el fuego, como lo dijo como el mito de Prometeo, significa el poder. Si yo tengo el fuego, tengo el poder. Si yo tengo el fuego en la guerra, yo gano la guerra. Yo tengo el poder. De una forma, eso fue transformando al ser humano. Si lo vemos nuevamente en un orden cronológico hasta el día de hoy, fíjate cómo se ha transformado el fuego como un elemento en que ese fuego de un inicio, que era parte de un hogar, cómo se desarrolló en la revolución industrial como parte energética.
Es decir, el desafío de ese fuego fue transformando, más allá de los elementos y cosas así, que ahí podemos discutir, pero en la parte más del simbolismo, cómo ese fuego fue evolucionando y transformándose y cambiando la vida del ser humano. ¿Te das cuenta? Ultra Entonces, poderoso. Entonces, imagínate, fuego, si lo vemos, ¿qué elementos? Armas. Armas. Hoy día, fíjense, los que les gusta un poquito el mundo bélico, el arma más poderosa que hoy día existe en el mundo no es la bomba atómica o la nuclear, es la más poderosa, pero hoy día hay, no sé si lo han visto a Rusia, el conflicto que tiene Ucrania hoy día, los rusos tienen un misil supersónico o hipersónico, que no hay posibilidad de derribarlo. No hay posibilidad ni el mayor avance antimisiles, escudo, no es posibilidad. Atacó hace como un par de semanas algunos sectores de Kiev, de la capital ucraniana, y una cosa impresionante. Cuando ya está encima, recién, cuando tú ves que está entrando, porque entra, él es intercontinental, supera, no sé, el match, no sé cuántito. Es una cuestión impresionante. ¿Y eso qué significa? Que es poder, porque es fuego. Es fuego. Entonces, ¿cómo hemos visto la evolución de la arma también? Porque también el fuego, también, aparte de poder, es destrucción. Sí. Es destrucción. Y eso ha generado hoy día, lamentablemente, hay que decirlo, ha generado también una intencionalidad, lo estamos viendo en nuestro país también. Como con el elemento, ojo, con el elemento del fuego, se ha generado esa intencionalidad para destruir ciertos territorios. Y eso lo estamos viendo hoy día en el sur de Chile, ¿o no? Así es. Entonces es súper potente. Y antes hay una cosa que siempre, yo en mis clases, cuando hacía clases en aula, siempre tomaba un episodio súper interesante. Ustedes saben que el Estado chileno, cuando llega en el año 1840, 1850, se empieza a poblar con migrantes de toda Europa, alemanes, yugoslavos, croatas, italianos, gran parte del sur de Chile. Y el Estado permitió y avaló incendios para poder limpiar los terrenos, para producir los terrenos. Y esos terrenos, esos incendios, a los colonos se les descontrolaba y duraban meses y meses, que se podían observar de lo más lejos hasta el del lado argentino. Entonces, obviamente, era mucho más fácil generar un incendio, limpiar para producir, que andar talando para producir la tierra. Era muy lento, entonces es más fácil hacer un incendio. Sí. Un incendio supuestamente controlado. Sí. Pues, históricamente, y lo dicen los diarios, ojo, no estoy mintiendo, lo dicen los diarios de la época. Entonces, de una forma, el fuego también es un elemento que hoy día se utiliza para destruir y también para tener ese poder. Quien tiene el fuego tiene el poder. Quien tiene las mejores armas tiene el poder. Sí, el rol histórico de eso. Al final me hiciste acordar de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que también está mediado por la importancia del fuego y cómo se pueden borrar vestigios para mantener el poder del desarrollo cultural, histórico, intelectual de una cultura. Todo lo que ha sido destruido ha sido quemado. Sí. ¿Se han dado cuenta, no? Las dos destrucciones en su gran mayoría. De Alejandría, ¿cierto? Sí. La primera, si no me equivoco, por musulmanes y la segunda por cristianos. Por Marco Antonio, sino que el 391 fue por cristianos. Que entra, ¿cierto? En un tiempo cuando era más un movimiento social político, ¿cierto? Y después Roma. Claro. Quiero regresar un poquitito atrás para después tocar este tema que creo que es tremendamente interesante, como lo plantea Francisco. Cuando leyó el poema galeano, Rodrigo, en algún momento habla de fuego de distintos colores. Y de hecho, cuando vemos fuego caer del cielo, que muchas veces pueden ser de misiles, como recién decía Francisco, también hay cosas naturales. Cuando vemos bólidos, que la gente llama estrellas fugaces, muy mal llamadas. ¿Cuál era el concepto adecuado? Enséñanos, profesor. Ya, a ver, me tomo un minuto. La roca... 20 segundos. Voy a intentarlo. Una roca que orbita el Sol, que está entre Marte y Júpiter, por ejemplo. Hay un cinturón de... Vamos, alumnos, ustedes pueden... ¿De Orión? No, tenemos un cinturón de...
Asteroides. Ah, muy bien, perdón, muy bien, Dorio. muy bien. Ahí, el estudiante Alex, muy bien. Respondió. Los estudiantes avanzados. Dele décima. Sí. cinturón de asteroides, ¿ya? Cinturón de asteroides. Un 7, Ahora, un 7 esa misma acumulativo. roca no es otra. La misma roca de pronto se sale por efectos gravitacionales y empieza a viajar hacia el Sol. En ese momento se llama meteoro. Pero no es otra roca, es la misma. Meteoro Es decir, Pegaso, ¿no el mismo? Bueno, más Sí. o menos. Yo Más no- o menos. Sí. Meteoro, Va viajando hacia el Sol. Ojo, no hay un cambio de composición química, sino que en el comportamiento viaja hacia el Sol y se pierde y se quema en el Sol. Pero cuando se intersecta con la Tierra, Campo magnético. no, ¿No? justo la Tierra va pasando, ¿cierto? La trae un poco por gravedad a la roca y esta roca penetra en la atmósfera, se empieza a incinerar y aquí viene el proceso del fuego. Se incinera en las capas superiores de la Y atmósfera. eso, los termósfera. colores que se ven, azul, rojo, naranja. Aquí viene, claro. Ahora, dame un segundo. Al incinerarse, se ve el fuego en la noche, ¿cierto? Obvio. El fuego en la noche y uno, puntos brillantes que ve en el cielo, ¿a qué los asocia? A estrellas. Pero se ve un rato, se quema, se apaga, queda el material particulado de ceniza en el cielo y uno dice una estrella, pero duró tan poco, le llama estrella fugaz. En realidad no es ninguna estrella, es un pedazo de roca que se está quemando ahí arriba. ¿Ya? Ahí se llama bólido. Un bólido. Cuando entra a la atmósfera Cuando terrestre. entra, bólido y se está quemando, bólido. Ahora, si esa roca toca la superficie, decimos que cayó un Meteorito. meteorito. Pero es la misma roca en los 4 casos. El de arriba es bólido. Y según la composición química, ¿cierto? Según la composición, si es de hierro, si tiene más calcio, magnesio, más, qué sé yo, es el color. Y ahí vienen los colores un poco del fuego de Galeano. Yo he visto más ¿Cierto? azul. ¿Has visto más azul? Claro. Va a depender de la composición. Bueno, y ahí después se divide en el litito, siderito, lito, siderito, hay una serie de cosas. Pero va a depender de la composición. Entonces, de qué está compuesto lo que se quema, va a generar el color del fuego que estamos viendo. Sí. ¿Ya? Entonces, eso en forma natural. Ahora, sigo en la naturaleza. Los volcanes, que también se mencionaron hace un rato atrás por ustedes. Los volcanes, en sí, el cono volcánico no hace nada, es un cerro. Pero cuando entra en erupción, ¿cierto? Cuando viene el proceso de erupción, la lava, ¿cierto? Va quemándolo todo. Y ese lugar que fue avasallado por la lava, con los años, se transforma en un terreno tremendamente fértil. Sí. Tremendamente fértil. ¿Ah? ¿A O sea, qué se debe eh, elementos? estamos hablando de tierra nueva, renovada, porque la lava, no es magma, la lava que sale es tierra que está abajo, es roca fundida. Entiendo. ¿Ya? Es roca fundida que al momento de salir del volcán, los elementos volátiles se van a la atmósfera, pero queda esa lava que va escurriendo. Entonces estamos hablando de tierra original sin contaminación. Ahí vienen todos los tipos de rocas que están fundidas y se transforma en una tierra tremendamente fértil. Diferente es si yo genero un fuego de forma intencional, como decíamos recién. ¿Ya? Ahora, históricamente este fuego es poderosísimo, como decía, porque viene con alegorías incluso hasta bíblicas. O sea, Caín y Abel ofrecían sus ofrendas a Dios quemando, ¿cierto? Totalmente. Parte de cada uno de ellos, ¿ya? O viene el profeta Elías, según el mito bíblico, y le pide a Dios allí que baje, que descienda y muestre su poder, y cae un rayo que rompe todo, ¿cierto? Y ahí está el fuego presente, como algo tremendamente poderoso. Y se ocupa incluso con amenazas. O sea, para mí es muy triste ver de pronto o escuchar a personas en televisión diciendo que si pasa tal cosa, vamos a quemar Chile. Y el fuego implícito, ¿cierto? Como una amenaza, como un arma. Y Destrucción. tengo esto, Como destrucción. poder. Poder, po. Tal como decía Francisco hace un rato, el que tiene el fuego tiene el poder. Y el día de hoy estamos viviendo incendios forestales que lamentablemente muchos de ellos han sido hechos por el hombre, por el ser humano. O sea, nosotros mismos destruyendo focos que son nuestros pulmones que nos van a permitir vivir. Es un disparo a los pies y es bastante triste. Por ejemplo, Roma se quemó, la biblioteca de Alejandría se quemó, el caballo de Troya entró para quemar la ciudad, Troya ardió, decimos arde Troya, ¿cierto? Totalmente. Entonces el fuego creo que es un elemento absolutamente destructivo por otro lado cuando cae en malas manos. Y aquí viene la pregunta, ¿el fuego, hablábamos recién, el abrigo, el hogar, lo bonito, es bueno? ¿Es destructivo? ¿Es malo? ¿El fuego tiene la característica de ser bueno o malo? ¿Podemos hacer un juicio de valor sobre el fuego o sobre quien lo maneja? es que es súper interesante lo que dice César, porque si lo vemos históricamente, nuevamente. Oh, me salió rima. Históricamente, nuevamente. Si ustedes ven elementos fuego, ¿qué se nos viene con el mal?
el infierno, ¿cierto? Como lo dijo recién Rodrigo. O el tártaro. El tártaro, el infierno, el diablo, la oscuridad, ¿o no? Cronos. Y Uno de sus sentidos, sí. sí, tiene ese sentido es muy medieval. Ese significado del diablo, la figura del diablo, de Satanás, de Beelzebú, como quieran llamarlo, tiene relación con el mundo medieval, lo desconocido. El mundo católico también crea ese infierno, entonces es súper interesante. Pero recordemos que cuando un antiguo héroe caía en combate, no sé, sea un mesopotámico, sea del Medio Oriente en sí, o las primeras civilizaciones, ¿cómo era su ritual? ¿Se acuerdan? Uf, sí. ¿Cómo era su ritual? Él tenía que navegar, ¿cierto? Él era quemado, ¿se acuerdan? Sí. Él era quemado, o vamos a los nórdicos, a los celtas también, a los celtas. No quería decirlo. Ya va a sacar la gaita. La gaita, Aunque no hoy venía hoy preparado, te comprometiste a traer la gaita para acá. No le Sí, traigo, vamos a dijo, traer la gaita. próxima Dijo capítulo de de la gaita. primera Puedo traer la espada y el escudo también. Ya. también. Trae sí. tu gaita, no, trae tu gaita. Oye, vengo vestido Ya. de kilt. Sí. Sí. Pero por favor, de lejos. ¿No? Ya. El Pacho. Yo esta vez no mencioné a los celtas yo, pero llegaron igual. Ya, pero el tema de cómo estos guerreros, obviamente, eran sepultados y se iban, no sé, los nórdicos especialmente. Pero no eran sepultados. No, sepultados, perdón, eran quemados. Eso es. Perdón, disculpen. Y cómo ese sentido de ir al Valhalla, las monedas en los ojos, Con las valquirias. para pagarle al barquero. Sí. Entonces, eso es simbolismo también, fuego al momento de quemar, y también de llegar a ese lugar de fuego, porque el lago Estigia, ¿dónde se encuentra? No lo sé. ¿Dónde No se lo sé. encuentra? Está como en una parte del limbo, el lago Estigia, como llegando a un lugar donde es casi infierno. Es un lugar de mucho calor. ¿Es el de Caronte o El no? de Caronte. Yo pensé que lo que estaba tratando de hacer con un simbolismo con un espacio real. Yo también. Por eso pensé dónde iba. Después, No, Claro. es el que navega Caronte. Claro, y el tránsito hasta Hacia el Hades. Y me hace acordar de algo a propósito que lo mencionas así, porque claro, te había entendido de otra manera. Justamente ese tránsito como de la intención del uso del poder, del fuego, de este tránsito de la muerte, del rol que cumple también alguien que lleva el balsero que va a llevar a alguien a un tránsito, pero que se asegura que al contratarlo, que al ir con él, realmente va a cumplir tal fin. Claro. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es algo a partir de que es como una idea central de lo que hoy día también queríamos comentar, que eran los incendios que están ocurriendo en el sur de nuestro país, que no es algo nuevo, que es algo que en realidad que ya tiene larga data más o menos, y que en realidad es bastante preocupante, porque ya desde hace bastantes años, y esto no es nuevo, pero también no es nuevo tampoco en Chile, sino que también ocurre mucho en Europa en su momento, particularmente en España, que tuvo que legislar en torno a eso, y plantear un cuestionamiento que estuvimos hablando con los chiquillos también en su momento, que era de si los incendios serán realmente intencionados o no. Ujú. ¿Ya? ¿Son los incendios realmente intencionados en Chile o no? Sí, ¿Ya? total. Y bueno, primero, ¿qué pensamos sobre eso? ¿Qué piensan ¿Te puedo chiquillos dar una sobre opinión? eso? Muy Por cortita. supuesto, por supuesto. Hay una estadística muy clara y que te da en cuenta que son intencionados, casi un 99,9% que fueron intencionados. En el tiempo de pandemia, cuando estuvimos encerrados, se generaron 0,001 incendios forestales. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te dice Es tremendamente interesante. ¿Qué te dice eso? Ahora, nosotros podemos creer muchas cosas. En este mismo espacio del Pizarrón de Prometeo hemos hablado de la diferencia entre creencia y ciencia, ¿cierto? La creencia que podemos creer lo que queramos, está lo mismo, ¿cierto? Sí. Pero el conocimiento es lo que te lleva a una seguridad de algo. O sea, ¿Pero qué te dice eso? Es que más allá de que podría ser una coincidencia, no lo creo para nada, porque es una coincidencia tremenda, pero hay gente procesada. Hay personas procesadas. Sí, por eso. Entonces, pero te digo que hubieron casi nada de incendios cuando claro. estuvimos en pandemia. Que el ser humano suelto es un factor libre, eso te está diciendo. Exactamente. El ser humano libre, el ser humano suelto, voy a ocupar el concepto suelto porque libre no me voy a meter en ese tema. El ser humano suelto, por allí, es un pirómano en potencia. Eso está diciendo don Francisco.
Es que yo creo que sí, yo creo que hay gente que le gusta el fuego, es impresionante. Yo no sé. ¿Tenemos algún animal que le guste el fuego al punto de andar incendiando? Yo lo desconozco. ¿Animal como ser humano? No, un animal. Necesitamos que un biólogo nos escriba y si es que existe o no. Ya, lo desconozco. El Ahí- calor sí, po, ahí- pero no el fuego. No, el fuego, incendiar, me refiero. Incendiar. Sí. Porque el rinoceronte va y apaga incendios, por ejemplo. ¿Ya? Pero el tema lo plantea Rodrigo, es un tema abierto a debate, es si realmente o no los incendios actuales están siendo intencionados o no por el ser humano. Mira, ahí yo quería comentarles algo. Quería compartir con ustedes información que me parecía relevante cuando estuvimos preparando el podcast de hoy día. Esto que encontré me pareció súper interesante de compartir. Primero, que es un estudio que se llama Perfil Incendiario Forestal en Chile. Seguimiento longitudinal 2004-2022. Especialistas o delincuentes versátiles. Este estudio se publicó en el 2025. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo considero importante? Los autores son Mauricio Valdivia y Antonio Andrés Puello. Respetando la autoría de lo que vamos a comentar en la... Citando ahí lo para yo que investigué. quede la... Exacto. ¿Y por qué es importante? Primero, una cosa que tratar de mencionar que cuando vamos a comentar la investigación, siempre en el afán de acercar como lo que algunos investigadores hacen para comprender la realidad, para tener como otra manera más, Para que también entender, eso es importante. para entenderlo, sí. Bueno, lo que hicieron los autores dijeron, miren, los incendios forestales principalmente, cuando lo sitúan como contexto, hay incidencia en el ambiente, en la economía y en las pérdidas humanas. ¿Ya? Entonces, hay focos que pueden ser variados, pero que esos tres elementos van a estar súper presentes siempre. Cuando eso ocurre, es que hay un número de siniestros que es alto, digamos, que tienen una superficie forestal también que van a afectar, ¿ya? Entonces, pero también ocurre un problema, que es muy difícil poder capturar y procesar a los sujetos que se ven involucrados en esto. Entre otros factores, por la dificultad probatoria. Pues evidencia. Y otra cosa es por la dificultad de constatar la fragancia. Sí, pues. Es decir, es difícil que los puedan Pillar el tomar momento. en el momento y que también puedan probar de un momento, de una manera posterior que ellos lo hicieron realmente. Por lo tanto, ¿qué dicen los autores? Dijeron, bueno, hay que crear un perfil criminal. Ya. O sea, ¿cuál es el perfil de estos tipos? O sea, ¿qué pasa con las personas que realmente están haciendo esto? ¿Ya? Y hay algunas cosas interesantes. Lo primero es que hay muchos motivos para realizar un incendio, ¿ya? Porque generar quema. Y puede ser por... los autores distinguen entre descuido, imprudencia, juego, vandalismo, excitación, venganza, celos, terrorismo, conducta patológica, entre otras, o la obtención de un beneficio económico, ¿ya? Y sin embargo, dentro de estos tipos, ellos dicen, bueno, pero hay que conformar un perfil y veamos qué pasa en Chile. ¿Qué hicieron los autores? Estudiaron 984 casos de personas detenidas y denunciadas por delitos de incendios de bosques Buscar un perfil en común. por carabineros, ¿ya? Incendios de bosques. Por incendio de bosques e incendio forestal por quema intencional por parte de Carabineros de Chile entre los años 2004 y 2022, ¿ya? Un primer elemento que llama la atención muchísimo y quería compartir es que, de acuerdo, y les pregunto, por género, ¿cuál creen ustedes que es el género que predomina? Yo diría el hombre. Yo diría lo mismo. El 91,2% corresponden al género masculino. Masculino. 94. Y hay algunos elementos que se repiten. Por ejemplo, las personas que caen en eso, ya que ocurren, que cometen estos actos, tienen una edad media de 41,9 años. Uy, alta. Sí. Yo pensaba que eran mucho más jóvenes. También se caracteriza porque están en un 52% de ellos en una situación laboral deficiente. Un 55,7% de ellos no tiene pareja. El 84,7% son analfabetos o tienen estudios básicos. Mira. Recuerdo su estado en temperancia. El 80,1% están en un estado normal y un 14,8% en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Disculpa, ¿Ya? Rodrigo, que te interrumpa. ¿Puedes Sí. repetir la tasa de analfabetismo dentro de ellos? Analfabetismo o estudios básicos, 84,7%. Harto, po. Es que Muy alta. muy alta. Muy alta. ¿Sabe qué? A mí me llama extremadamente la atención porque el analfabetismo en Chile está prácticamente erradicado. Estudios básicos tienen, que hayan llegado únicamente al estudio básico, personas que tienen ya una edad bastante avanzada.
Por lo tanto, si eso dice que hay un 80 y tantos por ciento, son un 80% de personas que están en analfabetismo o estudios básicos, me hace sentido el alza en la edad. Porque 41 años, estamos hablando de un adulto, quizás funcional, yo me imagino un adulto que trabaja, ahí dice que no tenía trabajo quizás, Ya. pero a lo mejor estaba cesante, pero era temporal. Sí, exacto. Mira, eso es importante. Eso es súper importante, porque esa sutileza es súper importante hacer, porque tiene que ver con el estado interno del quien lo hace. Así es. Porque lo describen como una situación laboral deficiente. Es decir, que claro, hay una debilidad. Claro, si tu psique, si tu realidad se quiebra, en parte es porque tú estás pasando también estado que puede generar que eso ocurra. Entonces, ¿qué pasa con tu ser? Entonces, es algo que probablemente que perfectamente puede pasar. Y de hecho es importante porque ellos dicen que de ese total de personas, ya de que superan los 40 años, que están sin pareja, que tienen una situación laboral deficiente, ese perfil criminal, en un 55,5%, que corresponden a 546 sujetos, reinciden en ese u otros delitos. Es decir que no necesariamente existe una intencionalidad o un sujeto que podríamos categorizar como pirómano, por ejemplo, sino que es una conducta delictual. Claro. Y que en su mayoría de los casos se produce por actos negligentes o imprudentes. Es decir que lo que más incide es que, y por eso es tan difícil, porque lo que autores dicen, lo que falta acá es más eficacia en el sistema de persecución penal para influir en los delitos de incendio, es decir, para que exista mayor tecnología, porque la otra patita es esa, Francisco, es que la legislación, lo que falta. Y ahí aparece dos grandes ideas, dos grandes proyectos que han sido presentados en el último tiempo, porque han sido muchísimos, de larga data. Hay un trabajo de la CONAF que es claro, que es profundo, de prevención, que está súper claro, pero hay dos proyectos de ley que descansan y desde el año 2023. Mira, interesante el artículo. Muy bien. Esto que nos acaba de traer Rodrigo, chicos que están en la universidad, chicos que están en la secundaria, así es como se debe argumentar. Trajo una publicación, un paper. Aquí hay un estudio y no es únicamente lo que yo creo. Se me hace que, escuché que, vi en TikTok. No, hay un estudio. Así se hace y podemos hablar sobre ciencia cierta y no sobre creencias. Oye, me hizo calzar ciertas cosas. Mira. Sí, hace reflexionar. No, me hablaste del 40. Hay un porcentaje de analfabetos, ¿cierto? De educación muy básica. Sí. Y de situación también, de mala situación laboral también, ¿cierto? Sí. Sí, siento que tiene mucho que ver con un sentido emocional. Yo no siendo perito, nada, ni psiquiatra, ni psicólogo, nada. Pero hay un sentido el sentir desde la rabia. Si tú conectas la rabia social con la destrucción, con el fuego, se conecta, porque tú de una forma hay una rabia social que tú quieres eliminar todo y quemar todo. O una rabia social contigo mismo, una rabia social con la poca oportunidad también tuya, laboral, por ejemplo. Sí, coincido. ¿Cachai? Sí. Y esa rabia, si lo vamos más profundo, yo creo que incide, no estoy reflexionando sobre esto, que incide en esta forma de destruir, en esta forma de poder de jugar con este fuego. Es decir, ¿qué me interesa? Quemen todo, que como dijo, destruyamos, o qué rabia, no voy a destruir esto. Sí. Es un sentir cómo entendemos la rabia. Justamente. Cómo entendemos esa emoción de rabia, a veces de injusticia, de vida, ojo, de vida en ciertas circunstancias. Sí. Yo lo veo, lo puedo analizar de esa perspectiva. Sí. Yo estoy viendo de esa perspectiva. La destrucción, y ahí vendría el fuego destructor. Fíjate que me viene a la mente en estos momentos una película que es de Disney, Pixar, que es Intensamente. Ya, sí. Es una muy bonita película de hecho, hay muchos psicólogos y psiquiatras trabajando en lo que son las emociones que tenemos dentro. Y el monito rojo, el del fuego, es justamente la ira. La emoción de la ira, la rabia que recién invocaba Francisco. Y es el que tiene el fuego, el consumidor, el destructor. El que si no se maneja de una manera responsable, podría traer consecuencias que
no vamos a querer o no vamos a poder manejar. Se nos puede salir de control. Sí, totalmente. Totalmente. Me hace acordar la reflexión que hacen, chiquillos, porque siguiendo la misma línea, sin irse por otro lado, ¿ya? Pero el cómo nos comunicamos, el cómo nos vinculamos con nosotros, es cómo nosotros podemos mediar con nosotros mismos ese componente agresivo que es inherente a los seres humanos. No de violencia, agresivo. Entonces, el cómo nos vinculamos en la escuela, el cómo nos enseñan, el cómo trabajamos, el cómo nos desarrollamos herramientas unos con otros, pero también en la sociedad, es súper relevante para que nosotros como sujetos podamos saber mediar con ese fuego interno. Que si bien se navega en navega en una nebulosa en muchas ocasiones de incerteza, pero existe, po, está ahí, po. Sí. Está. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y ahí volver, que por ejemplo en estos dos proyectos que descansan, ¿ya? Una de las cosas importantes es que Chile necesita sí o sí una legislación integral en la prevención de incendios. Una ley de ¿ya? incendios, Sí. totalmente. Y me llamó la atención que encontré dos cosas. Una que tiene que ver con un proyecto que ingresado en 2023 con apoyo técnico de la CONAFI de ambientalista, que el objetivo era establecer normas claras y zonas de riesgo, crear zonas de amortiguación obligatoria, exigir planes de prevención a privados, ¿ya? Ojo con este punto que viene. Prohibir cambios en el uso de suelo de zonas quemadas. Y, y crear un nuevo organismo público. ¿Por qué me parece importante esto? Porque lo que pasó en Europa, lo que muestra la evidencia, más allá de lo que yo les pueda opinar, pero coincido, es que en España esto paró cuando cambió la legislación. ¿Ya? Ahora, la evidencia que muestra que más de los... No es que exista un foco, puede haber intencionalidad o no, en gran medida hay factores ambientales que inciden en estos. Sin duda. ¿Ya? Que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la baja de la temperatura en el verano. Los vientos. ¿Ya? Exacto, los vientos. Sí, súper bien eso. Pancho, un factor súper importante. Pero también no podemos mirar como si no existiera que si no se prohíbe el cambio en el uso de los suelos en zonas quemadas, eso también puede tener un interés perfectamente económico, como ya hemos visto. Por supuesto. No puede ser como la coincidencia, al menos es importante cuestionar, ¿no? Lo que en la zona de los actuales, en la zona de Penco, ya cómo se había hablado de las tierras raras, ¿recuerdan? Y que tenía cierta riqueza que era muy poco que era atípica en el mundo, y que hay distintas zonas que lo tienen, y esta zona lo tenía, y justo se produce un incendio. ¿Qué pasa cuando eso también coincide en hechos anteriores, donde tenemos que zonas se queman y después hay proyectos inmobiliarios? Entonces, no estoy metiendo en juicios, pero sí estoy diciendo que es profundamente particular el hecho de que no nos cuestionemos eso y que no exista un cambio legal. Y lo segundo, que hay un segundo antecedente que también se ingresó en 2023 con una ley corta de incendio promovida por Félix González, que es del Partido Ecologista Verde, y que eran como los dos grandes antecedentes que me llamaron la atención. Pueden haber más, me disculpan si se me va alguno, pero fueron los que más me llamaron la atención. Oye, como tanta coincidencia, o sea, la evidencia demuestra una cosa, o sea, hay que legislar. El uso de cortafuegos obligatorio para cuidar las zonas de posible quema, eso es obligación de quienes construyen en las cercanías de ahí. Eso es parte de la obligación de la empresa privada. Y es algo legal. Y no se cumple como corresponde. No. Así que, señores legisladores, hacemos desde esta humilde tribuna un llamado. Entiendo que hay que ser tolerantes, pero denle una leída, ustedes que leen harto, o que deberían leer harto, denle una leída a lo que dijo Popper respecto de la tolerancia. Lean a Popper y se van a sorprender bastante, porque para allá vamos directamente. Chiquillos, nos va quedando poco tiempo ya. Así es. Y hablando, quería ir ya algo más flexible. ¿Qué personaje de dibujo animado, o de anime, o de cómics se relaciona con el fuego? A ver, ¿saben de alguno? Muchísimo. A ver, vamos, Sí, vamos, a ver. Pero yo había para ir pensado- cerrando un poco ahí. Yo había pensado que alguien que podríamos pedirle ayuda, contratar. ¿Ya? No voy a llamar a Capitán Planeta, ¿no? No. Ah, ya. Yo estaba pensando que podríamos pedirle a Yoga que viniera. Ah, para congelar todo. Sí, un poco, para que cambie un poco el polvo de diamante, para que cambie un poquito en el viento. Mejor Polvo llama de a- diamante en el viento. Ya. Oye, Me una parece. buena idea. ¿Y usted, Francisco? Oh, ¿qué personaje? ¿Sabes que no se me viene mucho? Pero creo que en los Cuatro Fantásticos, ¿cierto? La flama humana. La flama humana, po. La flama humana. Sí, pues ahí tenemos uno de los personajes que se Sí. relaciona con el fuego. Sí.
Su poder es el fuego. Sí. Sí. Y- Sí, entonces, así es. Bueno, Iki de Fénix. Iki de Fénix. sí. Bueno, el ave fénix, de todas maneras, como ave mitológica, creo que representa absolutamente todo lo que hemos hablado el renacer, en este la capítulo. ceniza, Sí, todo. el fuego, el poder. Sí. ¿Cierto? Todo. Que el ave fénix representa todo lo que hemos hablado hoy. Me acuerdo del Capitán Fuego, que estaba con el Capitán Frío en las leyendas del mañana, y también uno de los alienígenas de Ben 10 con el Omnitrix, que tiene que ver con el fuego. Pero quiero destacar un personaje, más que el personaje, en la situación. Al ministro de Turismo, Bob Esponja. ¿Ya se acuerdan de eso? Sí. Como le me han molestado. Olvidable. El ministro de Economía, tu ministro de Economía era Bob Esponja. Ya, a ver, en el regreso del Jedi, en el episodio 6 de Star Wars, Ya, ¿qué pasó? A ver. mi personaje Preguntemos, Jean Paul es fanático ya de Star Wars, a ver. sí, mi personaje favorito hasta primera y segunda trilogía, que es para mí lo que realmente vale, es Luke Skywalker. Luke Skywalker, al momento de que muere Anakin, un poquitito antes de morir Anakin, muere Darth Vader, y él hace un funeral de Jedi y lo quema. Y lo quema con el traje de Vader. Y creo que es un simbolismo tremendo que tiene allí. Creo que es muy, muy potente esa imagen. Y lo quema como se quemaban a los antiguos guerreros, a los antiguos héroes. ¿Ya? Quema Hitler- a su Hit- padre Anakin con el Hitler- traje de Vader. Supuestamente fue quemado fuera del búnker para que no encontraran su cuerpo. Claro. Bueno, supuestamente. Supuestamente. Sí, sí. No sabemos si está vivo, no está vivo. No. Lo que sí está demostrado es que Luke quemó a Anakin, su padre, en la luna de Endor. Eso está demostrado. Y otro personaje chiquillo. ya Oye, estamos en la hora, interesante. ya Y para estamos. ir cerrando, quizás podría ser una breve intervención de cada uno, respondiendo al interrogante del capítulo de hoy. Los incendios en el sur de nuestro país, ¿son intencionados? ¿Qué piensan? Quizás en 20 segundos cada uno de nosotros. Bien, ya yo me la voy a jugar. Yo creo, insisto en lo que es creencia, yo creo que sí, que son intencionados, y creo que Fiscalía debe perseguir al culpable y no ser tolerantes con él. Me parece, excelente. No, yo creo que obviamente que son con intención, son intencionados y la justicia debe actuar. Totalmente. Caer todo el peso de la ley en ese aspecto. Yo no puedo emitir juicios de valor, pero trato de darle la posición para que las instituciones hagan su trabajo. Funciona. Funcionen. Las instituciones deben trabajar, deben funcionar. Para eso. Sí. Yo creo que es multifactorial, se explica por muchos sentidos, pero en este caso particular yo creo que hay un nivel de intención. Es demasiada la coincidencia con muchos elementos, y que creo que al no estar legalmente cubierto la prevención de incendios con una legislación responsable que muestre lo que la evidencia dice que en el mundo ha resultado, y que eso sea consecuente, creo que es totalmente... No es alejado pensar que esto está intencionado. Bien, pues un saludo especial a todos nuestros amigos los bomberos. Sí. Que cuando están muchas veces pidiendo nuestra ayuda, ellos nos dicen muchas gracias, nosotros digámosles no, gracias a ustedes. Sí. Gracias, sí. amigos bomberos. Sí, gracias a todas las personas, a todas las medios de comunicación, influencers que se han unido, las personas también que desde el anonimato, que es muy valedero, con una buena energía, han enviado también alimentos no perecibles y también toda mucha ayuda económica también al sur. Así es que eso. Bien, pues tomemos entonces el fuego de la sabiduría como el pizarrón de Prometeo. Exacto. Exactamente. Y nos vemos en un próximo Capítulo. Adiós. Adiós.